Cuando me pongo las botas y salto al campo, la verdad que se me olvida todo. Cuando voy a entrenar, pues me ayuda a evadirme de los estudios, del agobio del día a día, y cuando salto al campo un domingo, que es el día del partido, pues es el momento que siempre quieres que llegue, del trabajo de toda una semana, y es mi momento de demostrar lo que sé. En Superliga he estado 2 años en el Levante, he ganado ahí la Copa de la Reina y la Liga, fueron 2 años muy bonitos. Luego me pasé al Barça y ahora he fichado por el Español este año. Yo decido dedicarme profesionalmente al fútbol. Más bien no lo decido yo, las circunstancias me lo dan cuando doy el salto al Levante. Ahí me doy cuenta que puedo vivir del fútbol, tener un sueldo y no depender de mi familia. Devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football. Me queda dentro del fútbol conseguir algo con la selección española absoluta, por lo menos entrar dentro de un mundial o de un europeo. Y luego también quiero salir fuera de España, a Estados Unidos o a otro país, pero más que nada para vivir la experiencia y poder aprender de otras culturas. Quiero evitar la baldosa que baila y va y me pisa el pie, el invierno. Mi día a día es, me levanto, me voy a la universidad, allí paso casi todas las horas del día, me voy de la universidad casi directo a entrenar y entrenamiento, cena y a dormir, y otra vez lo mismo. A veces echo de menos la vida normal de una chica de 23 años en el aspecto de poder irte con tus amigas de viaje, planear momentos puntuales que en el fútbol no lo puedes hacer, pero luego también me doy cuenta que las alegrías que me ha dado el fútbol no me las ha dado nada más. Y ahora yo quiero jugar a ser gigante, pensemos en horizontal, yo voy delante. Barcelona me gusta mucho, la verdad que mi futuro casi me lo planteo aquí en Barcelona porque muchos amigos los tengo aquí. Mi vida laboral espero que conseguir hacerla aquí y bueno, Galicia digamos que será siempre mi casa, pero donde iré de vacaciones. Hasta el momento estoy satisfecha con el cambio del Barça al Español, sobre todo porque para mí el año pasado fue un año muy difícil en cuanto a juego y a mi vida en sí, porque el fútbol me afecta a mi vida y lo pasé bastante mal, y en el Español ahora estoy muy feliz. Pasar del Barça al Español, a mí me han aceptado muy bien los pericos, la afición muy bien. Yo la verdad me he pasado no porque haya vivido nada malo, ni mucho menos, sino porque se había terminado el ciclo. Creo que el Español me había dado una oportunidad muy bonita y me han aceptado la verdad que muy bien, mejor de lo que me esperaba. Pues de esta etapa en el Español espero poder conseguir la Liga, la Copa. Sé que es muy difícil porque ha cambiado mucho el equipo, hay problemas económicos como en todos los equipos masculinos también. Y bueno, lucharemos hasta el final, hasta que podamos conseguir algo. Si no se consigue, pues bueno, yo estoy muy contenta de momento aquí, me lo dan todo, estoy feliz, estoy marcando goles y vuelvo a ser la que era antes.